Hola a todos. Bueno, esta es la segunda parte del tema de demencias secundarias. Y bueno, ya mis compañeras en el video anterior explicaron todo lo que era demencias primarias, una parte de demencias secundarias y esta es la siguiente parte. Yo les voy a hablar de neurosífilis y de enfermedades por priones que causan demencia. Bueno, la sífilis va a ser una infección crónica. Ay, una infección crónica generalizada causada por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum. Em, Esta suele transmitirse por vía sexual, pero no todo el tiempo es así, es lo más común. Dentro de la epidemiología tenemos una era preantibiótica y una era antibiótica. Antes de que se tuviera el uso de los medicamentos, había un contagio del 25 al 35% de estas. Un tercio de estas eran asintomáticas y un tercio nos daban síntomas para tabes dorsal, que es la parte sintomática propiamente de la neurosífilis. Y menos del 10% tenía paresia. Ya cuando viene nuestra época, toda la especie de la era antibiótica, pues tenemos formas tempranas, pero también un mayor aumento de la frecuencia, porque bueno, las prácticas humanas se vuelven muy diversas. También tenemos más frecuencia en personas con VIH por la inmunosupresión que estas personas tienen. Y también, bueno, ya las formas tardías, pues casi no son tan comunes porque ya tenemos un diagnóstico más oportuno como lo fue que en comparación con otras. Y el tabes dorsal hoy en día, pues se muestra muy poco. Bueno, puse esto en rojo porque creo que es importante resaltarlo. Algunas personas creen que la neurosífilis es una etapa crónica o una etapa muy avanzada de la sífilis, pero no, o sea, la sífilis del sistema nervioso central pues es un proceso que abarca desde que invade esta espiroqueta a tu cuerpo por lo común desde las primeras semanas o meses de la infección hasta una afección asintomática que esta dura meses o años en algunos casos. Y bueno, también hasta el seguimiento de las manifestaciones neurológicas tempranas o tardías o asintomáticas como en muchos pacientes. Bueno, esta tiene una evolución pues progresiva. Y bueno, esta diapositiva nos habla sobre la evolución natural y la patogenia de la sífilis no tratada. Comenzamos con que esta espiroqueta penetra rápidamente en tus mucosas o en las erosiones microscópicas que pueda haber en la piel, ¿no? O también, como lo comenté en la diapositiva anterior, puede ser por contacto sexual. Esto normalmente de ahí se va una vía linfática, los vasos linfáticos, y entonces estos son los que nos van a servir como focos metastásicos. Entran en una inoculación. Normalmente 57 microorganismos, pero obviamente esto depende del porcentaje de tejido que se haya visto expuesto. Y bueno, normalmente tenemos 10 o 7 gramos de tejido y esto la inoculación ocurre en un periodo aproximadamente de 21 días. Luego vienen las lesiones primarias, como en algún momento lo vimos, chancro uno y chancro 2. Y estas normalmente salen en el sitio de inoculación, es decir, el sitio de tejido donde tú te hayas contagiado. Esto dura aproximadamente de 4 a 6 semanas. Ahí depende, por ejemplo, si tuviste un diagnóstico oportuno o si simplemente este chancro se te secó y lo dejaste pasar. Normalmente, después de este periodo que les digo del sitio de inoculación de lesión primaria, se cura de una manera espontánea, pero después con el paso del tiempo, como todo este mecanismo fue por medio de antígenos, pues existe una infiltración perivascular. Entonces vamos a tener aquí a los linfocitos TCD4 y TCD8, así como plasmocitos y macrófagos que van a hacer una acción macrocítica y fagocítica para intentar combatir la infección. Y luego viene la involución del chancro.
Esto ocurre después, ya habrán pasado 6 u 8 semanas y luego viene un periodo secundario, ¿no? Entonces y sigues teniendo esto en sangre, pero no, todavía no hay afecciones secundarias o crónicas. Y después de todo esto viene ahora sí la alteración del líquido cefalorraquídeo. Y ahí está bueno, esto es una espiroqueta y un mapa de cómo más o menos se ve, cómo se va una fase, desde la fase prodrómica hasta la fase asintomática o sintomática y con la activación del macrófago. Bueno, estos son síntomas generales de la neurosífilis: dolor faríngeo, fiebre, anorexia, pérdida de peso, malestar general, que es un cuadro muy parecido a muchas enfermedades que ya hemos visto. Concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo, neuritis óptica y pérdida auditiva neurosensitiva. Tiene sus dos formas, la temprana y la tardía. Y bueno, la temprana la vamos a dividir en asintomática y sintomática. Dentro de la asintomática tenemos la meningitis y la meningovascular. Y también ahí estaba bueno, una depende de la biografía, de la bibliografía, pero algunos metían la parenquimatosa ahí, otros no. Otros decían que la parenquimatosa simplemente abarcaba lo que era la paresia generalizada y el tabe dorsal. La temprana nos va a ocurrir de semanas, meses o hasta un año, que es cuando tienes estas manifestaciones mucocutáneas, y la tardía cuando ya viene en sintomatología. Pues secundaria a esta infección que tuviste, pero que pues se te quitó y ahorita no te sientes mal, pero te vas a sentir mal después por esta bacteriemia que tienes en el momento. Bueno, en la neurosífilis asintomática, el diagnóstico se va a establecer en personas que no tienen síntomas y que no tienen ningún síntoma neurológico, pero hay alguna anomalía en el líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo que tengas pleocitis linfocítica, un aumento de proteínas y bueno, que seas positivo a la BDRL y bueno, esta salga reactiva, por supuesto, que es la prueba más sensible en el caso de la sífilis. Em, También tenemos a la neurosífilis sintomática. Dentro de esta tenemos a la sífilis meningia, que dura menos de un año, a la meningovascular, que dura hasta 10 años, y la parenquimatosa, que es cuando ya tienes parálisis general y tabes dorsal. La parálisis general puede durar hasta 20 años y el tabes dorsal hasta 25. Y bueno, esta es una infección que te da simultáneamente con VIH, que ya está, una de mis compañeras les habló del VIH, y la inmunosupresión que tienes y cómo es que el sistema inmunológico no te da las células necesarias para combatir estas dos enfermedades simultáneamente. Bueno, esta es una imagen de un signo neurológico. En el caso de la neurosífilis sintomática, se llama Argyll, es un reflejo, es un signo pupilar que se llama Argyll-Roberts. Bueno, aquí pones la luz a tu paciente y este tiene pupilas muy pequeñitas, y no hay este reflejo pupilar de constricción. Entonces, también nos habla, por supuesto, de daño neurológico. Aquí tenemos los varios tipos de sífilis, sífilis meningia, ahí están todos su cuadro clínico. Y en etapas avanzadas también podemos tener signos oftálmicos, ahí el último uveitis, así como, bueno, hipoacusia no es oftálmico, pero en estos la diferencia con las demás es que vamos a tener un líquido cefalorraquídeo normal. Todavía no tenemos esta infiltración proteínica. Esto está más relacionada con el cuadro clínico de una etapa secundaria. La meningovascular, que es todo lo del anterior, lo de la sífilis meningia, más un cuadro de vasculitis. Entonces, todo este periodo de bacteriemia, más la vasculitis, más el daño a pequeños vasos de pequeño, mediano y grande calibre, nos pueden llegar a un estado de choque por afectación de una arteria cerebral. Esta se caracteriza por ser de comienzo súbito y bueno, viene después de un periodo prodrómico de encefalitis.
también caracterizado por trastornos psicológicos y seguidos obviamente de trastornos vasculares. Es la diferencia que podríamos tener, por ejemplo, con una coagulopatía o algún trombo. La parálisis general nos indican pues la existencia de que hay una lesión parenquimatosa en que en qué región cerebral, habría que investigarlo, pero estos nos dan una mnemotecnia de signos. La P de personalidad afectan todos los rasgos de personalidad de la persona. Afectos, reflejos, están muy exaltados los reflejos. S de ella, que es, bueno, hay ojos en español, era este signo oftalmológico de las pupilas de Argyll Robinson. El sensorio que nos da todo lo que son ilusiones, ideas delirantes, alucinaciones, el intelecto, el cálculo y el juicio y el razonamiento disminuido de la persona, porque se ven afectadas zonas, este, corticales. Y el speech, que bueno que es el habla en español. También el tabes dorsal, que no es muy frecuente hoy en día, pero también se debe por desmielinización, signos y síntomas en cordones posteriores. Todas las raíces posteriores se ven afectadas, por lo tanto, el paciente pues tiene problemas motores. Así como ataxia con ampliación de las bases y tienen una marcha táxica, pero al momento de que ellos caminan, ponen un pie muy firme y la caída del que dejan atrás, pues es más notoria. Entonces es como si la fueran arrastrando, pero con hemiplegia. Em, También son pacientes que tienen paresia, trastornos vesicales, también pueden presentar areflexia, pérdida de la sensibilidad, un dolor muy profundo. Bueno, así lo describen. Impotencia y el mismo signo neurológico oftálmico de las pupilas de Argyll Robinson. Bueno, en el diagnóstico de estas, pues como en algún momento lo miramos, tenemos las treponémicas y las lipídicas, ¿no? Las dos primeras va a ser las lipídicas, la PRP, que es la reactina plasmática rápida, que está bueno, la vamos a tener en un proceso ¿cómo decirlo? Pues de identificación en la membrana plasmática de las células contaminadas, que como es bacteriemia, pues normalmente sale, es una prueba muy sensible. El BDRL, que bueno, pues nos va a cuantificar, ¿no? La cantidad de inmunoglobulinas G de la M, así contra un complejo antigénico de la cardiolipina, lecitina y del colesterol, porque son pruebas muy sensibles a los aminoácidos que tenemos en la membrana plasmática de las células. Estos inmunocomplejos vienen y se pegan a las membranas plasmáticas, viene la reactivación lipídica, la célula está naturalizada completamente y bueno, dan positivo. Así también como existen las pruebas treponémicas, que la FTAABS, son siglas en inglés, son pruebas fluorescentes de absorción de anticuerpos treponémicos y la TPPA, ¿no? Que no está indicada para todos los casos de sífilis, solo para los que ya vienen de evoluciones secundarias, que una, ya no te dan una PRP positiva, pero sin embargo tiene algún trastorno neurológico y hace 10 años le dio sífilis al paciente. Y bueno, esta lo que hace es que aglutina las partículas del treponema pallidum. Se les mete en fluorescencia y se desnaturaliza la célula como tal y bueno, se vuelve reactiva para dar un diagnóstico. Dentro del tratamiento vamos a tener el tratamiento sintomático y asintomático, ¿no? Lo más usado es la penicilina G. En algún momento nos dijeron para estos casos tú le pones su penicilina G en cada pompi, al paciente una vez que tengas el diagnóstico. Bueno, esto lo haces por infusión continua de 10 a 14 días.
Y para pacientes que tengan, que haya que cuidar más la función renal, lo vas lo vas a complementar el tratamiento con el Probenecid vía oral, que es para excretar todo el ácido úrico y no tengas esta acumulación proteínica en riñón y bueno, no causes alguna lesión renal. En el caso de la alergia, bueno, la debes de sensibilizar al paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues lo siento, yo le voy a dar esto porque pues hasta el momento la penicilina G es lo que más se usa y lo desensibilizas, y se le da tratamiento con penicilina. Es lo más indicado hoy en día, aunque algunos estudios recientemente han, indicado que también el uso de ceftriaxona sirve, pero es más eficaz la penicilina. Ay, no se cambia. Em, bueno, para la valoración de la neurosífilis tenemos pleocitosis en líquido cefalorraquídeo, esa es la cantidad. Pleocitosis es una exacerbación de todas las células que hay en el líquido cefalorraquídeo que son proteínicas, pues están súper elevadas. También un aumento de la concentración de proteínas general en todo el cuerpo. Reactividad de la BDRL y en líquido cefalorraquídeo y hay que medir el CXCL3 para distinguir entre neurosífilis y anomalías de líquido cefalorraquídeo por VIH, que eso más es una prueba genética para ver que todo esté en orden y que tus complejos inmunitarios estén bien, en el caso de que tuviese VIH el paciente. Em, La enfermedad por priones, bueno, los priones son proteínas que van a adoptar una conformación alternativa. Son proteínas que todavía no conocemos bien, pero que ya han causado muchas enfermedades, sobre todo en Europa y Asia. Y en Nueva Guinea, que fue el primer caso, la cual se propaga a sí misma. Hay una transmutación de estas proteínas y bueno, por algún complejo que todavía no conocemos, se cambia de su forma fisiológica a una forma patológica. Pueden ser muchos los medios de propagación, puede ser porque hayas comido carne contaminada de vaca o de oveja, pero todavía no se conoce bien cómo es que se cambian estos complejos proteínicos. Causan muchas enfermedades, están relacionados los priones con muchas enfermedades, entre las más destacadas y de la que voy a hablar es de Kraussell-Jacob. El Alzheimer recientemente, en 2021, se sacó un estudio donde el Alzheimer estaba relacionado con los priones alfa, beta, más el complejo tau, que era el que nos causaba toda la cadena para múltiples esclerodermias. El Parkinson, atrofia sistémica múltiple y bueno, muchas otras de las que todavía no se conoce bien. La enfermedad progresa inexorablemente muy rápido, así que de 9 meses a partir del inicio el paciente fallece si tiene alguna enfermedad por priones. Es sumamente letal y bueno, pues ahorita más adelante hablaremos sobre cómo hay que lidiar con eso. Estas son enfermedades por este cuadro de aquí, es un cuadro del Harrison. Son enfermedades por proteínas priónicas, las que se han visto en humanos y las que se han visto en animales. Me llama la atención, por ejemplo, esa de Kuru. La de Kuru fue una enfermedad por priones que causaba canibalismo. En muchos casos de sociedades caníbales humanas, pues se han estudiado y bueno, tienen estas enfermedades por priones y son como, pues están muy asociadas a todos los rituales caníbales y todos los rituales, para comer carne, pues excesivamente. Bueno, eso era lo que decía. Dentro de la patogenia, bueno, la naturaleza del prion nos va a explicar cómo una enfermedad se puede manifestar tanto como de una forma esporádica, hereditaria, infecciosa. Son muchos los mecanismos porque tú ya tienes los complejos proteínicos, pero lo que no se sabe es cómo es que este cambia de una forma buena a una forma mala.
Todas son por un metabolismo atípico y en los seres humanos está asociado con el gen PRP, que es como como se maneja en todas las bibliografías, y se denomina PRNP, ¿no? Y se localiza en el brazo corto del cromosoma 20, este inmunocomplejo. Comenzamos con una proteólisis incompleta de la PRPSC, es decir, está haciendo esta generación de proteína, queda incompleta y sale una molécula de menor tamaño, de aproximadamente 142 aminoácidos. A esa molécula chiquita le vamos a llamar 2730 para cuestiones de genética. Esta se va a hidrolizar por completo, es decir, le sacamos todo lo que es agua, se deshidrata esta célula y entonces se comienza a polimerizar. Entonces se van acumulando como si fueran unas columnas de priones y son indistinguibles, pero no están del tamaño que deberían de estar. Y se forman unos filamentos que se van a agregar en forma de placas amiloides al sistema nervioso central. Bueno, ¿cómo es que tenemos estas enfermedades adquiridas por proteínas priónicas? Puede ser un Krause-Jacob yatrógeno. ¿Por qué? No sabemos, son muchas las causas, pueden ser por injertos. Normalmente hablaba el Harrison sobre que eran injertos de córnea, de dura madre. Algunas personas a las que se les administran análogas de hormonas de crecimiento, tratamiento con gonadotropina hipoficiaria, personas que tenían problemas endocrinos, tú les metes hormonas, pero las hormonas están a base de células madre y en Europa pasó un caso, 2011, se les ponían las vacunas a personas que tenían estas deficiencias hormonales o excesos hormonales para controlarlos y entonces llevaban estas proteínas priónicas y comenzaba esta transmutación de un PRPC normal a un PRPSC patógeno y comenzaba una locura. También tenemos el Crosser-Jacob variante, que era por la carne contaminada, o es la mejor explicación que se ha encontrado dentro de la neurohistopatología que podemos ver en una persona con estas enfermedades y los que sobreviven, por supuesto, un tiempo. Se ve atrofia cerebral, degeneraciones espongiforme, se ven como esta vacuolización que aquí se ve abajo en esta lámina que está con tinción de iosina y hematoxilina. Se ven estos neurópilos que son como acúmulos neuronales y gliales que nos hablan que se están acumulando mucho, mucho ahí. Esto es común verlo en la corteza cerebral, así como la gliosis astrocítica. En esta imagen de acá, ay, no sé si se, ay, no se marca. Bueno, en la imagen de acá donde está este señor, aquí se ven gliosis astrocíticas en esos acúmulos que se ven muy pigmentados y placas amiloides del cerebro, que son las placas que ya vimos que se forman, pero están incompletas. Las manifestaciones, bueno, pues se pueden confundir con muchas. Estas comienzan con síntomas prodrómicos inespecíficos. Entre los más, casi todos los pacientes que la han tenido, bueno, fatiga, trastornos del sueño, pérdida de peso, cefalea, dolor mal definido, deficiencia de una función cortical, porque también se ve este deterioro cognitivo. Esto avanza y bueno, nos lleva a la demencia, que es de la que estamos hablando, síntomas conductuales, psiquiátricos, depresión, apatía, cambios de apetito, alucinaciones visuales, el insomnio. Avanzan en meses y llegan al grado de una demencia profunda que es irreversible completamente. El paciente pierde la memoria, se alteran todas esas capacidades de juicio, de razonamiento, todo este deterioro cognitivo y bueno, se afectan todas las funciones intelectuales. Otra forma de manifestarse son como disfunciones extrapiramidales y dentro de esta, este, pues tenemos rigidez, hipomimia, como que si el paciente tuviera Parkinson no tiene ninguna expresión facial. Distonía mioclono es una de los signos más característicos de la disfunción extrapiramidal. Movimientos coreatetoides,
así como signos piramidales que tienen hemiplegia, cuadriplegia, etc., etc. Hipoestesia, parálisis supranuclear, enfermedades de neuronas motoras, por supuesto, con todas las marchas que se ven, normalmente atáxicas o cerebelosas si no es un daño cortical más pues, superior. Atrofia óptica y bueno. También tenemos signos vegetativos como cambios de peso corporal, temperatura, diaforesis o menstruación. En el caso como de lo que ya hablábamos de las hormonas de crecimiento y de la hipófisis. Eh, bueno, el diagnóstico principal es la demencia. Mioclonías y estos brotes eléctricos que hay en las neuronas de los pacientes. Esto es como una triada para el diagnóstico de Krause-Jacob. Fiebre, así como la eritrosedimentación, leucocitos en sangre, así como la pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Demencia con cuerpos de Lewy. eh, el diagnóstico diferencial, como estos también son acúmulos proteicos, los cuerpos de Lewy, pero actúan, su patogenia es de diferente mecanismo. También encefalopatía por Hashimoto. em, Esta por Hashimoto, bueno, tenía un periodo prodrómico muy diferente al de enfermedad por Brionis, vasculitis intracraneales, que nos dan una cefalea sumamente tensional, trastornos paraneoplásicos y autoinmunitarios. Y bueno, habría que hacer un diagnóstico diferencial de todo esto, pero el diagnóstico, pues ¿cómo definiríamos esto? Pues por un diagnóstico de anticuerpos de PRP. Estudios de laboratorio, que era la medición de los inmunoanálisis, después de una desnaturalización, por supuesto, de las proteínas para ver qué pasó hace 5 meses, por ejemplo, si ya tu paciente lleva un periodo de evolución. Una resonancia magnética que nos da como estos picos corticales, un aumento en la intensidad de los ganglios basales y en la imagen con FLAIR y MRI, que nos dan como estos contrastes entre unas áreas y otras, así como secuencias genéticas para PRNP, ¿no? En caso de que hayas tenido que te hayan trasplazado algún órgano o que pues ya tengas esta carga genética. Tratamiento no hay. No hay algo que esté en una guía de práctica para esta enfermedad. Es una enfermedad que todavía está muy, pues en investigación. Pero bueno, se han estudiado en personas que los anticuerpos PRP nos ayudan. Fenotiacinas y las acridinas. Bueno, estas nos ayudan como son un tipo de fosfolípido, eh, nos ayudan a como hacer esta desnaturalización y esta deshidratación, pero de una manera oportuna. Se dan hoy en día se utilizan este tipo de medicamentos para trastornos neurológicos como la esquizofrenia y así, entonces son tratamientos tempranos, pero si ya tienes enfermedad por priones, pues bueno, solo vamos a tratar de detener la progresión. Y bueno, eso era todo de mi parte.